alcanzaremos a comprender, jamás alcanzaremos a entender y a conocer todo su infinito ser, todo su carácter. Y eso es algo hermoso. No hay nada más hermoso que Dios nos haya no solamente salvado del pecado, hermanos, no solamente que Él nos salvó para vivir en libertad, sino Él nos salvó y nos tomó para Él, para su gloria. Estamos viendo una serie que ya nos ha llevado algunas semanas. Estamos basados en el libro de Primera de Juan. La semana anterior vimos Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3, y hoy vamos a ver versículo 4 al 10. Ya nos quedan nada más un par de capítulos más, y yo espero que Dios esté hablando a nuestros corazones, a los creyentes y a los no creyentes también, a quienes aún no están convencidos si son hijos de Dios, que puedan venir al arrepentimiento. Y que los que sí estamos convencidos de que somos hijos de Dios, que el Señor ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Él mismo pone en nosotros esa convicción. El Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que esto nos ayude a poder ver cómo estamos caminando y cómo estamos actuando, ¿verdad? Como decía el hermano Miguel Núñez, normalmente tenemos una idea de un cristianismo secular y un cristianismo en la iglesia, ¿no? Sagrado. Normalmente tenemos la idea de preguntarle, por ejemplo, un papá a su hijo, ¿no? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres hacer en lo secular? Y dice el joven, no, pues es que yo quiero servir a Dios. Sí, hijo, pero eso no. ¿Qué quieres hacer tú en lo profesional? Cuando no nos damos cuenta que todo le pertenece a Dios, cada parte de nuestra vida, nuestro trabajo, lo que queremos ser, lo que queremos, para lo que queremos trabajar, el servicio que queremos prestar, nuestra escuela, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos le pertenecen a Él. Y vamos a comenzar con una breve recapitulación del tema anterior. Es importante, hermanos, porque hablamos acerca de lo que significa ser un hijo de Dios. Hablamos acerca de que tenemos siempre nuestra mente de que todos somos hijos de Dios. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa frase, que todos somos hijos de Dios. Y realmente suena bien, pero la Escritura habla acerca de que hay unos que son hijos del diablo y hay unos que son hijos de Dios. Entonces no podemos ignorar la Biblia solamente por los dichos populares que normalmente tenemos. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, Señor, rogamos tu sabiduría, rogamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, que podamos ser movidos, Padre, al arrepentimiento, que podamos ser movidos a la santidad, que podamos, Señor, contemplar, Padre, a través de tu palabra, tu grandeza, tu majestad, lo que tú quieres, Señor, para nosotros como tus hijos, como tus amados, como tus escogidos, como quienes has llamado para vivir una vida santa, Dios. Ayúdame, Padre, a compartir tu palabra, Señor, para que mis hermanos sean edificados, Señor. Ayúdame, Padre, a escucharte y que tú, mi Señor, seas quien enseñe y quien adiestre a mis hermanos, Señor, a través de tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Marcos 14:36, por favor. Este texto habla de Jesucristo cuando está en el huerto de Getsemaní. Marcos 14:36, y dice así: y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Este es un texto grandioso en la Escritura. Son muy pocos los textos en los que vemos que Jesucristo le dice a su Padre de una manera diferente, que no sea Padre. Y esta palabra Abba es importante y significa, en arameo, significa papá. Pero
implica una relación más cercana, más íntima. Según el diccionario Vine, Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho e implica una total confianza. Padre expresa un entendimiento inteligente de la relación. Las dos palabras juntas, Abba, Padre, implican, significan, expresan un amor y una confianza inteligente del Hijo. Entonces, Jesucristo aquí, agonizando por los sufrimientos y por el abandono que le iban a acontecer, le dice al Padre, Abba, Abba, Padre, mostrando así su estrecha relación con el Padre. Acompáñame también en Lucas 11:2 y dice así, hablando acerca de cómo deben orar, les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús, hermanos? ¿Qué nos quiere enseñar Él a través de estas palabras? Cuando Él dice a sus discípulos, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Si usted se fija en cada evangelio, cuando Jesús se refiere a su Dios, cuando Jesús se refiere al Padre, Él dice, Padre mío, mostrando así su relación estrecha que tenía con el Padre. Si ustedes se fijan, Él nunca les dijo a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren así, Padre mío. Sino Él les dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro. ¿Por qué es esto? Hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios auténtico. Jesucristo no fue hijo cuando vino al mundo. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Él no se hizo hijo cuando vino a la tierra en forma de hombre. El Hijo tomó el cuerpo de un hombre, se encarnó, tuvo tejidos, tuvo órganos, un cerebro, una mente, ojos, un cuerpo humano. Pero Jesús no fue su principio como el Hijo, sino Él siempre ha sido el Hijo eterno de Dios. Entonces, cuando Él enseña acerca de su relación con el Padre, cómo se dirige con el Padre, Él siempre dice, Padre mío. Nosotros somos hijos por medio de Jesús. ¿Por qué es esto? Lo vamos a ver más adelante, pero de una manera breve. Dios no tiene hijos. Y no me malentienda, porque Dios es un ser espiritual, es un ser que no concibe hijos como nosotros, que somos humanos y que concebimos hijos. Pero solamente para que Dios pudiera cumplir su propósito, concibió al unigénito, que fue Jesús, y puso la semilla en una virgen y dio a luz a su unigénito. Entonces, cuando Jesús, que es el Hijo legítimo, vamos a decirlo así, que es el Hijo auténtico de Dios, es el Hijo verdadero de Dios, y creemos en Jesús, nosotros venimos a ser adoptados como hijos de Dios. Pero nosotros no éramos hijos, éramos criaturas de Dios, éramos creación de Dios, pero no éramos hijos. Por Jesucristo, Él, al venir al mundo y nosotros creer en Él, somos hijos también. Somos adoptados como hijos de Dios, aún el pueblo de Israel.
Estoy hablando en un contexto de la humanidad. Jesús nos enseña su relación con el Padre, una relación filial, es decir, padre-hijo, mostrando que Él estaba íntimamente ligado con Dios. Desde la eternidad siempre había sido así, y aún en forma de hombre, Él nos mostró que aquí en la tierra lo más importante para Jesucristo, como nos enseñaban hoy en la mañana, lo más importante para Jesús no era su ministerio, no era que sanara enfermos, no era que pudiera estar enseñando las 24 horas. Lo más importante para Cristo era su relación con el Padre. Era lo más importante, era su prioridad. En muchas ocasiones a Jesús lo buscaban y no lo encontraban, porque Él estaba primero ocupándose en el reino, en las cosas más importantes, antes que el ministerio, antes que su trabajo, antes que sanar enfermos. Primero estaba venir ante su Padre, postrado tal vez, en un monte donde Él acostumbraba. Pero así era la vida de Jesús, hermanos. Así fue su vida. Agradar a su Padre, hacer la voluntad de su Padre, sujetarse al Padre, en fin, amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa misma relación que del Padre con el Hijo es la que Jesucristo nos concede tener con Dios el Padre. Él nos insta a llamarle, como leímos en Lucas 11:2, y así como vemos en la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:9, Él nos insta a llamarle Padre, Padre nuestro. Por ejemplo, en Mateo 7:11, Jesús nos afirma que Él es nuestro Padre. Dice: pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Pero un momento, hermanos, dijimos que en la anterior enseñanza que no todos son hijos de Dios. Entonces, cuando Jesús hablaba estas palabras, las hablaba a los hijos de Dios, general, a toda su audiencia. Definitivamente había un mensaje específico para sus discípulos que en ese momento le seguían, y para los futuros discípulos. Y aunque era escuchado por muchos espectadores, el mensaje hacía su obra e hizo su obra en aquellos quienes Él sabía que eran los suyos, sus ovejas. La idea de hijo de Dios y Dios como nuestro Padre en el Antiguo Testamento era muy rara. Los autores bíblicos, los autores sagrados, no concebían esta idea como nosotros la tenemos hoy en día. Solo por Jesús es que somos hijos de Dios. No nos debe extrañar, hermanos, porque el Sanedrín, los fariseos, los maestros de la ley, acusaron a Jesús de blasfemo cuando Él dijo: el Padre y yo uno somos. No nos debe de extrañar porque le dijeron que Él se hace igual a Dios cuando Él le decía a su Padre, Padre. Y cuando Él decía: el Padre y yo uno somos. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras